Bienvenidos a otro episodio de WhatsApp Rolf. Hola Walter. Martín, ¿cómo estás? Walter, estamos aguantando. Estoy esperando. La vida es caótica. No es que sea malo, pero es simplemente caótico. Creo que es tu culpa. Bueno, si lo es, lo siento. Llegas al punto en que decides que vas a llorar. O puedes reírte, así que también puedes reírte. Entonces, ¿cuál es el punto de llorar? Lo apagaremos con risas. Sí, así que uno de los temas que es un tema difícil. Para que algunos lo entiendan. Sí, vamos a hablar de la tradición, la ruina de la religión. Y estamos viviendo en una época donde la tradición dentro de la iglesia y los valores tradicionales dentro de la sociedad están en colisión. Y tenemos que mirarlo, creo. Tenemos que pedirle protección al Señor, a través de esta discusión. Así que oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por poder hacer esta discusión. Señor, ayúdanos a llevar el mensaje que quieres llevar. E ilumina la mente de todos con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué es este un tema importante? Porque como consecuencia de la tradición, muchos se perderán. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Y tenemos que llevar un mensaje de advertencia al mundo. Así que tenemos que ver de qué se trata todo esto. Entonces, ¿qué significa realmente vane? Si lo buscas en el diccionario, dice que es una causa de gran angustia o molestia. El teléfono fue la ruina de mi vida, por ejemplo. Pero también hay un significado arcaico, que es algo, especialmente veneno, que causa la muerte. Pensé que era muy apropiado. Creo que ese es uno que la Biblia es en realidad. Bueno, esta tradición en realidad se refiere a, sí, así que cuando hablamos de tradición, siendo la pesadilla de la religión, es un veneno, y causa la muerte, y además de eso, es molesto. Sí, lo es, porque la gente se aferra a él. Entonces, si fuera una opción múltiple, diríamos todo lo anterior. Eso es todo. Muy bien, echemos un vistazo a por qué la tradición es la perdición de la religión, y por qué debemos estar en nuestro Dios. Concerniente a ello, miremos los versículos en Mateo 5. Cristo vino a cumplir la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de los mandamientos más pequeños, y así enseñare a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Ahora, interesante, más adelante en los versículos paralelos, en realidad dice que no estarás allí. Sí, entonces no es bueno ser el menor, porque no estarás allí, ni siquiera se hablará de ti. Sí, en esta situación, pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que excepto vuestra justicia, excederá la justicia de los escribas y fariseos. En ningún caso entraréis en el reino de los cielos. Ahora, esto debe haber dado a los discípulos un ataque de apoplejía. Sí, porque los fariseos y los escribas eran todo. Eran el ejemplo, eran lo máximo. Y aquí se les dice que a menos que su justicia supera la de los escribas y fariseos, en ningún caso entraréis en el reino de los cielos. Ahora lo interesante es, Martín, ¿cuánta justicia tenemos? 0. Entonces Martín, si tu justicia, y si no la tienes, tiene que exceder las de los escribas y fariseos, entonces parece que hay un problema, ¿verdad? Sí, no puedes. No puedes, no puedes. Entonces, la justicia de la que estamos hablando aquí, debe ser una justicia imputada e impartida. Eso es todo. Podemos por lo tanto deducir de eso, que los escribas y fariseos, no tenían justicia imputada e impartida. Exactamente. Tenían su propia justicia propia. Ah, ahí está el problema. No, tenían su justicia
Y ese es el problema. Porque no podemos jactarnos de ninguna justicia propia. Así que, si nuestra justicia ha de exceder a la de los fariseos, entonces debe ser una justicia extraña, una justicia ajena, como la llamó Martín Lutero. Y ahora el problema son los fariseos y los escribas. Hay esta justicia propia. Parecía la justicia correcta para la gente, pero fue la ruina de la religión. Así que vayamos a una cita del espíritu de profecía. La ley de Dios, sin mezclar con la tradición humana, fue presentado por Cristo como la gran norma de obediencia. Y esto despertó la enemistad de los rabinos. Habían puesto la enseñanza humana por encima de la palabra de Dios, y había apartado al pueblo de sus preceptos. Martín, es posible que los escribas y fariseos modernos podemos poner las tradiciones humanas por encima de nosotros, dice el Señor. No solo es posible, está sucediendo todo el tiempo. Habían dicho enseñanzas humanas por encima de la palabra de Dios, y había apartado al pueblo de sus preceptos. No renunciarían a sus mandamientos hechos por hombres, para obedecer los requerimientos de la palabra de Dios. Esa es una acusación muy seria, Martín. Alguna de nuestra gente tiene una propensión. Introducir requisitos contrarios a la palabra de Dios, pero que se presentan como parte integrante de la palabra de Dios. Sí, constantemente, ¿verdad? Todo el tiempo, la gente lo es, y eso es una cosa. Así que vosotros, como los escribas, esa justicia, que todo el mundo ha visto, la gente de hoy dice lo mismo, ellos también en los mandamientos hechos por el hombre. Y ahora hoy, los escribas y fariseos y eso. Entonces los líderes de las iglesias y todo lo demás hacen lo mismo. Ellos hacen lo mismo. No lo harían, por el bien de la verdad, sacrificar el orgullo de la razón y la alabanza de los hombres. Cuando Cristo vino presentando a las naciones los reclamos de Dios, los sacerdotes y los ancianos negaron su derecho a interponerse entre ellos y el pueblo. No aceptaron sus reprensiones y advertencias, y se dispusieron a volver al pueblo contra él, y para preparar su destrucción. Entonces, nos enfrentamos a una situación similar hoy, absolutamente. Realmente no quiero ni siquiera hablar sobre algunos de estos problemas, pero si tomas el tema del despertar. Al infiltrarse en nuestras iglesias, ahora la iglesia no será un lugar donde se acepten y se cumplan los requisitos de Dios. Sí, y confirmado, y sostenido. Así que la iglesia debería ser un filtro para mantener lo que está mal fuera de sus puertas. Los mandamientos, no el hombre hecho una vez, el de Dios, es un seto, así que se supone que debe mantener eso afuera y lo bueno adentro. Así que si la tradición común de la humanidad dice, no, tenemos que aceptarlo, significa eso que la iglesia debe aceptarlo también, especialmente no la iglesia. Está bien, suficiente dicho, ¿verdad? Definitivamente. Mateo 15 versículo 8. Este pueblo se acerca a mí con su boca, y me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí, pero en vano me adoran. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es una palabra muy fuerte, en vano. Significa que es inútil, es para nada. Sigue y sigue con no todo lo que dice. Señor, vamos a entrar. Bien, ahora es interesante si vas al verso 2 de Mateo, lo que dio origen a esto fueron los discípulos, que aparentemente transgredió las tradiciones de los ancianos. Así que le preguntaron a Jesús, comillas, ¿por qué tus discípulos transgredir las tradiciones de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Pero él respondió y les dijo, comillas, ¿por qué también quebrantáis los mandamientos de Dios, por vuestra tradición, y no honres a su padre ni a su madre? Seréis libres. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios, por vuestra tradición. Entonces Jesús los reprende y les dice que han puesto su tradición por encima de la palabra de Dios.
Entonces creen que están haciendo la voluntad de Dios. Sí, pero están ciegos a su propia justicia propia. Ahora, Dios les había dado a los hijos la obligación de cuidar a sus padres cuando eran frágiles y viejos. Y los fariseos habían dicho, no, si das el dinero a la causa del templo y a los escribas y fariseos, entonces estás libre de esa obligación, eso es quebrantar la ley de Dios, eso es todo. Y parece, verás, si lo explicas así, puede parecer pequeño, pero aún así está quebrantando la ley de Dios. Y puede parecer justo porque le estás dando el dinero a la iglesia. Exactamente. Marcos 7 versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, excepto los que se lavan las manos, muchas veces no comen, siguiendo la tradición de los ancianos. Así que había una tradicionalidad externa. Tenías que hacer ciertas cosas. Tenías que pasar por ciertos rituales. Y si no las cumplías, entonces no eras visto como justo. Versículo 5, entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de sus ancianos? Pero comer pan con las manos sucias, ¿por qué dejando a un lado, dice el versículo 8, el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, como el lavado de ollas y tazas y muchas otras cosas semejantes que hacéis? Así que no era solo un problema, había muchos problemas, pero todo volvió a algo que estaban haciendo. Siempre algo que estaban haciendo. Y les dijo muy bien, ustedes rechazan el mandamiento de Dios, para que guardéis vuestra propia tradición, haciendo la palabra de Dios de nulidad, por vuestra tradición, que habéis entregado, y muchas cosas parecidas a las que haces. Estás haciendo que la palabra de Dios no tenga efecto. Esa es una acusación muy seria. Así que una tradición o una visión que es comúnmente aceptada, y se ha vuelto tradicionalmente aceptado, que entrar en la iglesia puede hacer la palabra de Dios de nulidad. Entonces, en realidad puede alejar a las personas de Dios, sin que ellos lo sepan. Muy bien, Colosenses 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe con la filosofía y el vano engaño según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Así que hay más que solo tradición de la iglesia. Exactamente. El mundo, lo que el mundo enseña. ¿Cuál es su filosofía sobre ciertos temas? No tiene lugar en la iglesia de Dios. Y eso, probablemente llegaremos a algunas de estas cosas todavía, pero eso incluye muchas barreras como la música. Todas estas cosas. Bien, ahora Martín, que establece el estándar en la iglesia, espada de Dios. La palabra de Dios es la norma. Ese es el estándar puro absoluto. Así debe ser en la iglesia. Cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios debe mantenerse fuera de la iglesia. Ahora todos en el mundo contradicen la palabra de Dios. ¿No es así? Pero cuando entran en la iglesia, no deben dejar eso atrás. Te lavas de eso. Está bien, o la iglesia debe aceptarlo. Y llega a ser aceptable en la iglesia, no. Ese es exactamente el problema. Entonces, ¿bajas el estándar de la palabra de Dios? No, no puedes. Así que llamémoslo por su verdadero nombre, llamémoslo pecado, porque todo lo que es contrario a la palabra de Dios es pecado. Entonces la tradición, eso va en contra de lo que Dios dice en su palabra, es pecado. El pecado es deslealtad a Dios y merece castigo. Se han empleado hojas de higuera sembradas juntas. Desde los días de Adán, sin embargo, la desnudez del alma del pecador no está cubierto. Todos los argumentos reunidos por todos los que se han interesado, ellos mismos en esta túnica endeble se convertirán en nada. No está muy bien dicho, sí, está muy bien dicho. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado y para sustituir la cubierta de hojas de higuera, las vestiduras puras de su justicia. La ley de Dios queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo del Dios infinito. Así que solo el manto de justicia que recibimos de Cristo servirá. La hoja de parra nos servirá, que es un delantal masónico. Sí, está cubriendo como una hoja de parra. Es una hoja de parra, sí, sí. Puede que no sea tan áspera como la hoja de parra,
pero sin embargo es una hoja de parra. Eso es todo. En otras palabras, es una proclamación oficial, de permanecer en su propia justicia. No puedes hacerlo más descarado. Está bien, en realidad es una afrenta a Dios. Sí, bueno, en realidad eso es pecado. Es pecado, sí. A Corintios 6, 1. Nosotros, pues, como colaboradores con ellos, os rogamos también, que no recibáis la gracia de Dios en vano. Entonces Martín, puedes recibirlo en vano, si te apegas a las tradiciones. Puedo hacer una pregunta rápidamente, ¿cuánto vincula la tradición con la cultura? A menudo es parte integrante de la misma cosa. Así que hay que tener mucho cuidado porque mucha gente dice, está bien, pero esa es su cultura, esa es su cultura. Si se vincula a la tradición y va en contra de lo que dice la palabra, eso está en la misma categoría, cae en pecado. Ahora, en la cultura alemana, Eiswein und Sauerkraut es parte y parte de la cultura. Puedes quedarte con el chucrut, pero tienes que deshacerte del Eiswein, lo cual es contrario a la palabra de Dios. No, verás, y creo que esa es una de las cosas más difíciles. Es cuando se va a cultivar tu tradición. Es difícil deshacerse de algunas de las cosas. Bueno, si tomas en algunas culturas, si cambia, por ejemplo, de religión, estás fuera de la comunidad en absoluto, y no te quieren aceptar. Sí, y hay ciertas cosas, que son muy bíblicos, que si no aceptas en ciertas culturas, te hace totalmente marginado en esa sociedad. Especialmente en sociedades muy tradicionales como las sociedades africanas, por ejemplo. Si volvemos a la Biblia, Pablo, llamado por Dios, después de que persiguió a la iglesia por el bien de la tradición, entonces, es posible que la tradición pueda llegar a ser tan importante, que perseguirás al pueblo de Dios por no guardarla, sí, matarás por ello. No crucificaron a Cristo por eso, exactamente. Y los discípulos, todos ellos fueron asesinados, por la misma razón. Está bien, pero os certifico, hermanos, que el Evangelio, lo que de mí se predica, no es del hombre, porque yo ni lo recibí de hombre, ni yo lo enseñé, sino la revelación de Jesucristo. Así que recibió revelaciones directas de Cristo, porque has oído hablar de mi conversación en el pasado. En la religión de los judíos, como eso sin medida, perseguí a la iglesia de Dios y la destruí. Y se benefició de la religión de los judíos, por encima de muchos de mis iguales en mi propia nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Entonces la tradición lo llevó a perseguir al pueblo de Dios. Y estaba pensando que lo está haciendo por Dios. Estaba pensando que era justo. Así que, si vuestra justicia no excediese de esta justicia, estabas perdido. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique, entre los paganos, inmediatamente conferí, no con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a ellos, que fueron apóstoles antes que yo, pero yo fui a Arabia, y volvió de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén, ver a Pedro y residir con él 15 días. Pero otro de los apóstoles vio a una monja, salvo a Jacobo, el hermano del Señor. Así que dice, no lo obtuve de nadie más que de Dios mismo, y todo lo que descubrió en el Antiguo Testamento de repente cobró vida. Y su tradición se volvió inútil y sin valor. No, si recuerdas, está hablando con los Gálatas. Así que estos muchachos se aferran a la tradición. Sí, y no quieren aceptarlo en realidad como apóstol. En realidad se están quejando de eso, porque Jesús le dijo que la tradición se tiene que ir. En realidad es muy divertido, es muy difícil, y fue fácil para convencer a los discípulos. Por cierto, no, quiero decir, si vamos a esa parte, incluso después de que ellos lo decidan, está bien, no seguiremos más con esta tradición. Pedro, y Jaime, y James, los atrapan, ¿o no? Simplemente cayeron un poco de nuevo en él. Sacerdotes y escribas y gobernantes fueron fijados en una rutina de ceremonias y tradiciones. Sus corazones se habían contraído,
como los odres secos con los que los había comparado. Mientras permanecieron satisfechos con la religión legal, les era imposible convertirse en depositarios de la verdad viva del cielo. Pensaron que su propia justicia era suficiente. Tenemos que hablar un poco más sobre esta rectitud, Martín, y no deseó que un nuevo elemento, deben ser llevados a su religión, la buena voluntad de Dios para con los hombres. No lo aceptaban como algo aparte de ellos mismos. Lo conectaron con su propio mérito, por sus buenas obras. La Biblia dice que todas son buenas obras de trapo de inmundicia, la fe que obra por el amor y purifica el alma. No pudo encontrar lugar para la unión con la religión de los fariseos, compuesto de ceremonias y mandatos de hombres. El esfuerzo por unir las enseñanzas de Jesús con la religión establecida sería vano, imposible. El uno tiene que dar paso al otro. Solo se puede verter el vino nuevo en odres nuevos. Los viejos tendrán que romperse, tendrán que desaparecer, habrá que tirarlos. No pueden ser mezclas ni mezclas. Así que ese viejo recipiente, que en realidad somos tú y yo, tiene que ir. Entonces, ¿qué significa eso para cualquiera que acepte la verdad? Cuando entra en la iglesia, ¿puede traer consigo su odre viejo? No. Y luego decir, escucha, así me hizo Dios, por favor acéptame así o de lo contrario. No, 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 no. Como aquel pastor en Europa. Dice que quiere cambiar la iglesia. ¿Qué quiere hacer él? ¿Quiere cambiar la palabra de Dios? Por el bien de su tradición. Sí, eso es exactamente lo que quieren hacer. Bien, en realidad es vanidoso, Martín. La verdad vital de Dios, como el vino en fermentación, reventaría las viejas botellas en descomposición, de la tradición farisaica. Y aquí es donde estamos en el mundo hoy. Es un lugar muy peligroso, y la iglesia está en crisis. Es pisar un precipicio muy peligroso. El pueblo a quien Dios había llamado para ser la columna y terreno de la verdad se habían convertido en representantes de Satanás. Ahora, cuando se trata de los problemas laborales, los líderes dicen que no tienen derecho a dictar a iglesias o conferencias individuales, y pueden hacer lo que les plazca, pero ¿son los líderes el estándar? ¿O es la palabra de Dios la norma? ¿Cuál es el estándar, Martín? Sí, la norma, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo tratas esto? Así que cuando vas en contra de la palabra de Dios, y decir que tienes que aceptar esto, lo que sea que estén trayendo, entonces te conviertes en un representante de Satanás. Estaban haciendo el trabajo que él deseaba que hicieran, tomando un curso para tergiversar el carácter de Dios, e hizo que el mundo lo mirara como un tirano. Los mismos sacerdotes que ministraban en el templo, había perdido de vista el significado del servicio que realizaron. Habían dejado de mirar más allá del símbolo, a la cosa significada. Al presentar las ofrendas de sacrificio, eran como actores en una obra de teatro. Las ordenanzas que Dios mismo había establecido, fueron hechos para cegar las mentes y endureciendo los corazones. Dios no podía hacer más por el hombre a través de estos canales. Todo el sistema debe ser barrido. Así que esto está hablando del sistema de sacrificios. Lo usaban como un ritual. Y ahora, no puedes ver, Dios se lo tuvo que quitar, porque la gente ya no entendía de qué se trataba. Ahora bien, esta gente no quiere restablecer todo esto. Así que quieren volver a la tradición. Quieren tener una religión tradicionalista. Sí, Dios en su Hijo había estado buscando fruto y no lo había encontrado. Israel era un estorbo del suelo. Su misma existencia era una maldición, porque llenó el lugar en la viña, para que caiga un árbol fructífero. Le robó al mundo las bendiciones que Dios diseñó para dar. Los israelitas habían tergiversado a Dios entre las naciones. No eran simplemente inútiles, sino un obstáculo decidido. En gran medida, su religión era engañosa y causaba ruina en lugar de salvación. Martín, me temo que muchas de nuestras iglesias hoy se han vuelto inútiles y un estorbo, porque están engañando y alejando a las personas de la salvación en lugar de señalarles la salvación.
y especialmente en ese momento. Esto es fundamental que no dejemos que el mundo entre. Porque eso, como dijimos, vas a ser un representante de Satanás. Si haces esto, cuanto más va el mundo en la dirección equivocada, más deberíamos defender la justicia y la verdad, y no estar de acuerdo con eso. Hemos hecho de ir con el mundo una tradición. No importa cuál sea el tema. Si es un tema despierto, si es una tradición médica, hemos decidido que iremos con las tradiciones de los hombres. Es hora de que la iglesia despierte. Estoy de acuerdo. Deberíamos parar y despertar, porque el rechazo de Cristo fueron los resultados que siguieron. Ellos eran los responsables. El pecado de una nación y la ruina de una nación se debían a los líderes religiosos. Y si miro los consejos de las iglesias en estos días, y algunas de las decisiones que están siendo tomadas por las iglesias del mundo, incluso por las iglesias protestantes, están obviamente contrario a la palabra de Dios. Que aturde a la mente que se llamen a sí mismos líderes en un mundo religioso. Le mostramos a la Iglesia de Inglaterra que quiere crear una Biblia neutral en cuanto al género. Así que esa es una iglesia protestante. Esa es una iglesia protestante. Y eso ni siquiera hablando de, bueno, como dijiste antes, es hora de que nuestra iglesia despierte. Ojalá, es una oración que tenemos que orar continuamente. Isaías 9:16 dice, porque los príncipes de este pueblo, hacerlos errar, y los que son guiados por ellos, están destruidos. Es una acusación muy seria. Ahora veremos recién ahora que esto no solo se aplica al Israel de antaño, más por nosotros que por ellos. Y esa palabra, destruido, es una advertencia. Maya 5:30, una cosa maravillosa y horrible, se comete en la tierra. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes gobiernan. Por su medio y a mi gente le encanta tenerlo así. ¿Y qué haréis al fin de esto? Pero puedo tratar de explicarlo de esta manera. La justicia de Cristo. Si no tenéis la justicia de Cristo, que excede la justicia de los fariseos, porque solo tienen fariseísmo, no podrás estar de pie. Finalizado, porque solo con esa túnica entrarás. Si alguien trata de entrar con otra túnica, no es expulsado según la parábola, no, lo han tamizado. Bien, ahora imagina el manto de justicia de Cristo. ¿Hay lugar para alguna forma de pecado en esa túnica? Entonces, si alguien dice, pero permitamos esta inclusión dentro de la iglesia, no es eso excluyente. El manto de justicia, Cristo usaría esa túnica comprometida, no lo haría, ¿verdad? No puede, no tuvo ningún pecado, por lo que su túnica es inmaculada. Ahora el tema de la justificación por la fe siempre ha estado bajo el ataque del mundo, porque es la única doctrina que distingue al verdadero cristianismo. Es la piedra fundamental de toda religión verdadera. Así que vayamos a la tradición católica. Esto viene de las respuestas católicas. Escriben aquí, así a la luz del Espíritu de verdad. Estos sucesores pueden en su predicación preservar fielmente la palabra de Dios, explícala, y hacerlo más conocido. ¿Quiénes son estos sucesores? Estos son los sucesores de los ancianos de los apóstoles. Sí, entonces, ellos son los que te van a decir lo que va adelante, no la palabra de Dios. En consecuencia, no es solo de la Sagrada Escritura que la Iglesia saca su certeza de todo que ha sido revelado. Por lo tanto, tanto la Sagrada Tradición como la Sagrada Escritura deben ser aceptados y venerados con la misma devoción y reverencia.
¿No es eso contrario a lo que Jesús acaba de decir? 100%. Es directamente lo contrario. Es directamente lo contrario, de acuerdo, pero los protestantes evangélicos y fundamentalistas, por cierto, fundamentalistas protestantes, son personas que creen cada palabra en la palabra de Dios. Así que de acuerdo con esta definición, calificamos para esa parte. Ciertamente lo espero. Quienes presionan su confianza en la teoría de Martín Lutero, de sola scriptura, escritura latina sola, por lo general argumentará a favor de su posición, citando un par de versículos clave. El primero es este: estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. La otra es esta, citando Juan 20:31. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que un hombre de Dios sean equipados, preparados para toda buena obra. Citando a 2 Timoteo, según estos protestantes, estos versos demuestran la realidad de sola scriptura. Bueno, si no hacen eso, entonces, ¿qué hacen? Esa es exactamente mi pregunta. Esos 2 versos no creo que sea oscuro. Creo que es sencillo. Uno no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comillas no. Entonces, respondieron los católicos. Primero, el versículo de Juan se refiere a las cosas escritas en ese libro. Léalo con Juan 20:30, el versículo inmediatamente anterior, para ver el contexto de la declaración en cuestión. Si este versículo fuera probado en algo, no probaría la teoría de sola escritura, pero que el Evangelio de Juan es suficiente. Así que solo necesitas el Evangelio de Juan. Es una declaración tan ridícula que ni siquiera tenemos que discutirla. Bueno, el problema es que esto no se está arraigando solo en la Iglesia Católica. No, esto se ha extendido a las iglesias protestantes. Correcto. Muy bien. Segundo, el versículo del Evangelio de Juan solo nos dice que la Biblia fue compuesta para que podamos ser ayudados a creer que Jesús es el Mesías. No dice que la Biblia es todo lo que necesitamos para la salvación, mucho menos que la Biblia sea todo lo que necesitamos para la teología. Pensé que la Biblia decía que no se te permitía agregarle, o permitido sustraer de él. No se suma la tradición, exactamente, y cortar versículos de la Biblia que no se ajustan a su tradición. ¿No es eso quitarle valor? Esto es tan horrendo que me enfadaré, así que me calmaré hasta el pánico aquí. Pero ya ves, eso es lo que yo, de nuevo, quiero reiterar. Aquí hablan los católicos, pero esto es aplicable, por desgracia, incluso en nuestras propias filas. Bueno, ¿por qué hicieron una Biblia King James? Porque no estaban satisfechos con la Biblia King James, ¿verdad? Solo quitaron unas pocas palabras y lo hicieron neutral en cuanto al género, pero por el bien de su tradición. Tampoco dice que la Biblia sea siquiera necesaria para creer en Cristo. Después de todo, los primeros cristianos no tenían un Nuevo Testamento al que pudieran apelar. Aprendieron de la instrucción oral en lugar de la escrita. Ya sabes, Martín, si no está en armonía con la ley y el testimonio, entonces no hay luz en él. Así que esta es la declaración más ridícula bajo el sol. Solo toma todo el plan de salvación, que estaba entremezclado en el sistema de sacrificios. ¿Cómo no? Exactamente lo que Jesús y los discípulos a eso predicó y se supone que debemos predicar. Fue predicado en realidad por Israel a través de ese sistema. Sí, entonces mi pregunta es, ¿les va mejor a los protestantes cuando se trata de la tradición? No, no mantienen la tradición de la versión católica de los mandamientos, precisamente. Participan algunos en la celebración de la Eucaristía, no participan en el ecumenismo. ¿Qué tienen en común la luz y la oscuridad? Se puede adorar a 2 salvadores, uno que nos salvó a través de su sangre, y uno que nos salvó a través de sus obras, uno que murió por nuestros pecados, y uno que murió simplemente para demostrar la máxima obediencia. Se puede abrazar lo que la Biblia condena, en aras de la corrección política, y todavía afirman ser los representantes de Cristo. Esa es una muy buena pregunta, la última, porque la corrección política es lo que rige en esta etapa. Correcto. Desempaquemos esto un poco, Martín. El catolicismo romano, como hemos visto aquí en esta declaración, dice que Cristo no murió por ti. No eres salvo por la sangre del Cordero, eres salvo por tus obras.
y por lo tanto, tuvieron que inventar algo llamado purgatorio, donde eres purgado de la culpa y el castigo del pecado. Así que después de que te hayas arrepentido de tus pecados, y vuestros pecados han sido perdonados, no por Cristo, pero por un sacerdote, entonces todavía debes pagar el precio, para que cuando por fin llegues al cielo, en realidad has pagado por tu propia salvación. Así que no hay justicia por la fe en el catolicismo romano. Solo existe tu propia justicia. Dios es un maestro de tareas difíciles que te castiga, hasta que haya hecho lo suficiente para llegar al cielo. Incluso después de la muerte, te asarás en el purgatorio, hasta que haya pagado cada centavo de su deuda. Ahora, desafortunadamente, esa teología no solo no es, en la Biblia, pero no es lógico, porque el castigo es la muerte, no azar hasta que hayas pagado el precio. Es la muerte, ¿y qué muerte? La primera muerte, o la segunda muerte, segunda muerte. Es la muerte segunda, la muerte de la obliteración eterna. Ahora, si tomas alguna de las deidades en el mundo, con los que nos gusta sentarnos en comunión religiosa, afirmando que todos los caminos conducen a Dios, todos tienen tradición y teología basada en obras, para llegar al cielo. Ya está, hay que hacer peregrinaciones. Tienes que hacer algo para ganar el favor de Dios. Pero el Dios al que servimos, el Dios de la Biblia, que derramó su sangre por nosotros, que nos lavó en la sangre del Cordero, pagó el precio. Ahora Martín, ¿qué precio pagó? ¿La primera muerte o la segunda muerte? La segunda muerte, tuvo que hacerlo, porque de lo contrario, ¿por qué seguiría muriendo? Bueno, ¿cuál es el punto de la primera muerte? ¿Cómo sabemos que pagó la segunda muerte? Porque pagó el precio por nosotros, ¿verdad? Y no dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es todo. Ahora bien, si él dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué parte de la Biblia leemos que somos abandonados? Cuando morimos la primera muerte, no, en ninguna parte, en ningún lugar. Así que solo en la muerte segunda seremos desamparados. Y si no pagó la segunda muerte, entonces no tendríamos derecho al cielo. ¿Y qué? Venimos a él con trapos sucios. Somos pecadores. ¿Qué? ¿Has pecado en tu vida? Sí, no hay uno sin pecado. No hay uno sin pecado. Y si tuviéramos que enumerar los mandamientos, te puedo asegurar que rompí cada uno. Y si dices que nunca asesiné a nadie, ciertamente lo hice en mi cabeza. Por supuesto. Incluso planeé asesinar a algunas personas en mi cabeza. Bueno, incluso si solo estás enojado con tu hermano, sin una causa, eso es asesinato. Eso es asesinato. Y nadie en este planeta puede ir y decirme, ¿no han pensado en cruzarse con alguien? Está bien. Ahora, solo piensa en esto. Solo piense en esta magnífica teología. Aquí estoy condenado a muerte. Y no tengo nada que ofrecer. No tengo excusa. Así que todo lo que puedo hacer es mirar la cruz, porque allí se pagó el precio por mí. Cristo murió el hombre corporativo. Así que murió no solo por mí, murió como yo. Y si me da su manto perfecto de justicia, sin mancha ni arruga, entonces puedo estar delante de Dios, como si nunca hubiera pecado. Si Dios me mira a través del manto justo de Cristo. Sí, es como el propiciatorio del Arca de la Alianza. Él mira la justicia. Ese propiciatorio representa su justicia. Él mira eso. Muy bien, así que no hay nada que pueda hacer. No puedo pagar porque la única pena que hay es muerte, muerte eterna. Pero a través de Cristo puedo tener vida eterna. Ahora toma cualquiera de las deidades en el mundo. Alguna de las deidades pagó el precio final, para que esa pena pueda ser quitada de nosotros. Hizo, llamémoslos por su nombre. Dios vino y murió por ti y por mí. No. ¿Y qué te harías si no lo logras? Él te llevará al infierno eterno.
Él asará tu piel y tus intestinos. Darte uno nuevo cada día para que puedas sufrir, de nuevo, el mismo dolor por toda la eternidad. Compare eso con el Salvador, Jesucristo, que vino y pagó el precio final. Tomó todo el abuso por mi pecado. Y pagó el precio final, sin una mancha de pecado sobre él. Porque no querría abrazar a ese Dios, porque querría poner una tradición de enfermedades como el purgatorio, en el lugar del perfecto perdón de Jesucristo. Porque querría hacer eso conociendo las Escrituras. Bueno, eso es un problema. No estás conociendo las Escrituras. Bien, ahora cuando ese sistema, el catolicismo romano, se convierte en el líder del mundo religioso, y todos se unen a ellos, y perdonar el pecado como ellos perdonan los pecados, mientras que ellos mismos son transgresores. Pero ¿no es eso una parodia de la justicia? Sí lo es. Pero ahora esto también se vincula con otra cosa. Y si no te sumas a estos movimientos, entonces eres el paria. Pero eso es lo que quiero decir. Entonces ahora ¿qué pasa? Tienes por un lado, te quemarás en el purgatorio. Ahora, en realidad, también se les ocurrió otro lado inteligente. No, está bien, todavía puedes continuar con eso, porque Jesús te ama. Jesús te ama y por eso todo lo que hagas está bien. Martín, si quieres ponerte el manto de justicia, entonces como Josué el sumo sacerdote, os presentáis ante Dios con trapos de inmundicia. Lo primero que tiene que pasar es que esos trapos sucios deben ser removidos. Sí, porque no entrarás al cielo con esos trapos sucios. Además, Martín, no puedes usar la túnica pura de justicia sobre los trapos de inmundicia. No, no puedes ser un odre viejo con un vestido nuevo. Y ese es el quid de todo esto, que quiero decir desde el otro lado. Así que si eres un transgresor, como lo somos todos nosotros, y esa justicia viene que Cristo da, y lo viejo debe ceder, lo lava. Y ese vino viejo, ese viejo entendimiento, esa vieja doctrina, esas viejas tradiciones, esos viejos valores, esos viejos maneras, las cosas que haces, si eres, ¿qué debe pasar con ellos? ¿Por qué queremos tolerarlos en la iglesia? ¿Por qué? No puedo, no podemos. Así que Martín, a menos que nuestra justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, de ningún modo entraremos en el reino de los cielos. Se demostró que un terrible estado de cosas existe en nuestro mundo. El ángel de la misericordia está plegando sus alas listo para partir. Ya el poder restrictivo del Señor está siendo retirado de la tierra, y Satanás está tratando de agitar los diversos elementos en el mundo religioso, llevar a los hombres a colocarse bajo el entrenamiento del gran engañador, que obra con todo engaño, de injusticia en los hijos de desobediencia. Ya, los habitantes de la tierra están reuniendo bajo la dirección del príncipe de las tinieblas. Y esto no es más que el principio del fin. Me pregunto qué habría escrito si hubiera estado viva hoy. Todo acto, por pequeño que sea, tiene su lugar en el gran drama de la vida. Considera que el deseo de una sola gratificación del apetito introdujo el pecado en el mundo, con sus terribles consecuencias. Matrimonios impíos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres resultó en apostasía, que terminó en la destrucción del mundo por un diluvio. El acto más insignificante de autocomplacencia ha dado lugar a grandes revoluciones. Este es el caso ahora. Son muy pocos los que son circunspectos. Como los hijos de Israel, no se preocuparán de las palabras del consejo, sino que siguen su propia inclinación. Se unen con un elemento mundano en la intención de reuniones, donde serán notificados, y así liderar el camino, y otros seguir. Lo que se ha hecho una vez se volverá a hacer, por ellos mismos y muchos otros. Cada paso que dan estos hace una impresión duradera, no solo en su propia conciencia y hábitos, sino sobre los de los demás.
Esta consideración otorga una dignidad atroz a la vida humana. Me duele el corazón día tras día, y noche tras noche por nuestras iglesias. Muchos están progresando, pero en retroceso. El camino de los justos brilla cada vez más. Hasta el día perfecto sus marchas hacia adelante y hacia arriba, progresan de fuerza en fuerza, de gracia en gracia, de gloria en gloria. Este es el privilegio de nuestras iglesias. Pero, oh, qué diferente ha sido con ellos. Necesitan iluminación divina. Martín, estamos en esta situación, 100%, necesitamos esta iluminación divina. Deben mirar de frente. Sé lo que digo, a menos que se hagan verdaderamente cristianos. Irán de debilidad en debilidad. Las divisiones aumentarán, y muchas almas serán conducidas a la perdición. Todo lo que puedo decirte es, toma la luz que Dios te ha dado, y síganlo a cualquier costo para ustedes mismos. Esta es su única seguridad. Tienes un trabajo que hacer para entrar en armonía, y que el Señor os ayude a hacerlo aunque el yo esté crucificado. Usted no puede traer el pecado a la iglesia. No, 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 no hay espacio para ello. La iglesia debe ser el filtro para mantenerlo fuera. Exactamente. Recoge los rayos de luz, que han sido menospreciados y rechazados. Recógelos con mansedumbre y con temblor de temor. El pecado del antiguo Israel fue el desprecio, la expresa voluntad de Dios y siguiendo su propio camino, conforme a la dirección de corazones no santificados. El Israel moderno sigue rápidamente sus pasos, y el desagrado del Señor ciertamente descansa sobre ellos. Nunca es difícil hacer lo que amamos hacer, sino tomar un curso directamente en contra de nuestras inclinaciones. Está levantando una cruz. Cristo oró para que sus discípulos fueran uno, como Él era uno con el Padre. Esta unidad son las credenciales de Cristo para el mundo, que Dios lo envió. Cuando se renuncia a la voluntad propia, en referencia a los asuntos, habrá una unión de los creyentes con Cristo. Todo esto debe orar y trabajar por ello con determinación, respondiendo así en la medida de lo posible a la oración de Cristo, por la unidad en su iglesia. Aquí hay otra cita de 5 testimonios. La misma desobediencia y fracaso que se dio en la iglesia judía han caracterizado, en mayor grado, las personas que han tenido gran luz del cielo en el último mensaje de advertencia. Estamos peor. Sí, ¿qué te dice eso? Me dice que estamos al borde de tener una catástrofe si no despertamos. ¿Sabes? Me inclino por tomar la Biblia, Martín. Estoy tan inclinado a recogerlo. Simplemente recurra a Ezequiel. Y sabes, si vas al capítulo 9, es el capítulo sobre el cuerno de tinta. Y dice, él lloró también en mis oídos, a gran voz diciendo, porque los que tienen cargo sobre la ciudad, para acercarse incluso a todo hombre, con su arma destructora en la mano. Y aquí, 6 hombres venían del camino de la puerta más alta, que está hacia el norte. Y cada uno un arma de matanza en su mano, y uno de ellos estaba vestido de lino, con un cuerno de tinta de escritor a su lado. Y ellos entraron y se pararon junto al altar de bronce. Estos son los momentos finales de la historia de la tierra. Este era un tipo, pero hay un antitipo, y la gloria del Dios de Israel había subido del querubín, luego de lo cual fue hasta el umbral de la casa, y llamó al varón vestido de lino, que tenía el cuerno de tinta del escritor a su lado, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pondrás una señal en la frente de los hombres, que gimen y lloran por todas las abominaciones, que se haga en medio de ella, y vayan los demás, dijo, a mis oídos, id tras él por la ciudad y herid. No dejen que sus ojos sean perezosos, ni tengan piedad. Matad a los viejos, a los jóvenes, tanto a las doncellas como a los niños pequeños, y mujeres, pero no os acerquéis a ningún hombre en quien esté la marca, y comienza en mi santuario. Entonces comenzaron con los hombres antiguos. Este es un tema muy serio. Eso está hablando de la iglesia. Este es el techo final. Este es el techo que está sellado.
Eso significa que estás tan asentado en la verdad, que no puedes moverte. Y eso será parte de los 144,000. Y los vio venir por detrás y matar. Y en el versículo 8 dice, y aconteció que mientras los mataban, y quedé que caí sobre mi rostro y lloré y dije, ah, Señor Dios, destruirás todo el remanente de Israel, en el derramamiento de tu furor sobre Jerusalén. Martín, nos dirigimos a una terrible sacudida, creo que ya estamos viendo destellos de esto. Oye, no es terrible. Ahora, ¿cuál fue la razón si pasas al capítulo 11? Además, el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa del Señor, las cuales, mirando al oriente, y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres. Y luego vi a Hazanías, hijo de Asur, y Pelosia, hijo de Benaía, princesa del pueblo. Así que está viendo a los líderes del pueblo juntos. 25 ancianos, del pueblo de Dios. Sí, incluso nuestro comité ejecutivo consta de unos 25 ancianos, solo por interés. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos son hombres que traman travesuras, y dan malos consejos en esta ciudad, que dicen que no está cerca. Cuidado con la gente que dice que no está cerca. No está cerca del final. Construyamos casas. Esta ciudad es el caldero, y nosotros somos la carne. El Señor les mostró, no, no, será al revés, serás destruido. El versículo 8 dice, has temido la espada. Y traeré sobre vosotros espada, dice Jehová el Señor, y te sacaré de en medio de ella, y os entregué en manos de extraños, y ejecutará juicio sobre vosotros. Entonces, ¿cuál fue el problema? Solo mire esto, versículo 12, y sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado en mis estatutos. Ese fue un problema serio, ni ejecutó mis juicios, pero han tomado los juicios del mundo, y los introdujo en la iglesia, pero han hecho a la manera de los gentiles, que están a tu alrededor. No estamos tomando nuestro ejemplo de los paganos, alrededor de nosotros exactamente, y traer todas esas tradiciones a la iglesia. Es interesante el versículo 9 que acabamos de leer, y os sacaré de en medio de ella. Es decir, en medio de esta Jerusalén. Esa es la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios los sacará y los destruirá afuera, así que si estás parado afuera, vas a tener un problema. Te has sacado de la verdadera iglesia. Uno de los mayores problemas que tenemos es que la gente no cree que somos cercanos hasta el final, y te siguen diciendo que aún no es el momento. Y si te atreves a decir que el momento está cerca, explotan. Entonces, si vas al capítulo 12, versículo 22, donde dice, Hijo del hombre, ¿cuál es ese proverbio que tenéis en la tierra de Israel, diciendo que los días se prolongan y toda visión se desvanece? No va a pasar. No, 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 todavía no es el momento. Si bajas al versículo 27, dice, Hijo de hombre, he aquí, los de la casa de Israel dicen, la visión que veis es para muchos días por venir, y profetiza de tiempos lejanos. Este es un tema serio, Martín, un tema muy serio. Pero Martín, no es hora de hacer un estudio sobre Ezequiel. Podríamos hacerlo en otro momento. Lo malo es que la situación es muy parecida. Lo que sucedió antes de la destrucción de Jerusalén, seguramente fue un símbolo de la destrucción al final. Eso es exactamente, si vemos la abominación de desolación pararse donde no debe. Eso es exactamente justo antes de la destrucción. Y estamos en ese momento otra vez. Entonces, en los segundos mensajes seleccionados que leemos, Satanás está trabajando para que la historia de la nación judía puede repetirse en la experiencia de los que pretenden creer en la verdad presente. Me señalaron de nuevo al antiguo Israel, pero dos de los adultos del vasto ejército que salió de Egipto entró en la tierra de Canaán. Sus cadáveres fueron esparcidos en el desierto, a causa de sus transgresiones. El Israel moderno está en mayor peligro de olvidar a Dios y ser llevado a la idolatría que los pueblos antiguos. Así que estamos en más problemas. Y tenemos que estar mucho más atentos. Sí,
Si leemos la parte resaltada de Testimonios a Ministros, si confiamos en nuestra propia sabiduría y fuerza, o en la sabiduría y fortaleza de nuestros semejantes, se convertirá en veneno. La perdición de la religión, no es veneno la definición, eso es todo muerte, en la lucha por la vida eterna. No podemos apoyarnos unos sobre otros. Tenemos que tener una religión experimental, con la palabra de Dios. Así que volvamos a hacer la pregunta, ¿está el remanente a salvo de las ilusiones de los últimos días? No, solo lo leemos en Ezequiel también. Bueno. Teníamos el alfa de la apostasía. En la representación que pasó ante mí, vi cierta obra realizada por obreros médicos misioneros. Nuestros hermanos ministrantes miraban, viendo lo que se hacía, pero no parece entender el fundamento de nuestra fe, que fue establecida por tanta oración, tan ferviente búsqueda de las Escrituras. Estaba siendo derribado pilar por pilar. Nuestra fe era no tener nada sobre lo que descansar. El santuario se había ido, la expiación se había ido. No acabamos de hablar de eso. ¿Cómo puedes quitar la expiación y reemplazarlo con 40 trapos de tus propias obras? Y desafortunadamente, y tolerancia, Martín, de lo que está mal. Oh, ese es exactamente el problema. Es una gran diferencia querer ayudar a alguien, y al decirle que está bien quedarse atrapado en eso. El primer requisito es arrepentirse. Y arrepentirse significa dar un giro de 180 grados. Deja de hacer lo que hiciste y vuélvete a Dios. Todos tenemos malas propensiones, pero hay que vencerlas, y solo pueden ser vencidos en Cristo. Entonces te preguntas que tengo algo decir cuando veo que los pilares de nuestra fe empiezan a moverse. Las teorías seductoras se están enseñando de tal manera que no los reconoceremos a menos que tengamos un claro discernimiento espiritual. Mientras Dios tenga una iglesia, tendrá a los que gritarán fuerte y no escatimarán. Serán sus instrumentos para reprender el egoísmo y los pecados. Y no dudará en declarar todo el consejo de Dios. Ya sea que los hombres escuchen o se abstengan, tenemos un deber. Entonces esta declaración me dice que no puedes simplemente ir y siéntate detrás de una roca y mantén tu boca cerrada. No, tienes que hablar. Veo la iglesia en condiciones más peligrosas de lo que ha habido nunca. La religión experimental es conocida pero por pocos. El zarandeo debe ocurrir pronto para purificar la iglesia. Creo, Martín, que estamos en el temblor, así que el zarandeo es para purificar a la iglesia. Sí. Y sacar a la gente que no es pura. Correcto. No la salida pura. Muy bien, ¿cuáles son los problemas? Bueno, uno de ellos es, por supuesto, la incredulidad en los testimonios. Ha ido aumentando constantemente. Como el pueblo se aparta de Dios, está en todas nuestras filas, en todo el campo, pero pocos saben lo que nuestras iglesias van a experimentar. Vi que en la actualidad estamos bajo la paciencia divina, pero nadie puede decir cuánto tiempo continuará esto. Nadie sabe cuán grande es la misericordia que se ha ejercido con nosotros, pero pocos se dedican de todo corazón a Dios. Solo hay unos pocos que, como las estrellas en una noche tempestuosa, brilla aquí y allá entre las nubes. Es una imagen bastante triste, Martín. Así que ese es el estado que le pasó a Israel también. Así que vamos a leerlo de nuevo. Lo hemos leído antes. Satanás está trabajando para que la historia de la nación judía puede repetirse en la experiencia de aquellos que pretender creer en la verdad presente. Estamos en serio peligro. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, la falsedad estarán tan mezclados con la verdad que solo aquellos que tienen la guía del Espíritu Santo será capaz de distinguir la verdad del error. Martín, ¿cómo obtienes la guía del Espíritu Santo? Al leer la Biblia y aceptar a Jesús como tu justicia. Muy bien, y no dice la Biblia que les fue dado el Espíritu Santo, que le obedecen en Hechos capítulo 5, ¿se puede seguir a Jesús sin obedecerle? No, no puedes. Así que los que son guiados por la palabra del Señor, como has dicho, discernirá con certeza entre la falsedad y la verdad, entre el pecado y la justicia.
Ahora, los testimonios, si son los testimonios de Jesús, entonces es su palabra, no. Definitivamente, bueno, en este tiempo, ángeles malos en forma de hombres, hablará con los que saben la verdad. Ellos malinterpretarán y malinterpretarán las declaraciones de los mensajeros de Dios, y retorcerán las palabras en tu boca. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día la advertencia, dada en el 6º capítulo de Efesios? Estamos comprometidos en una guerra contra la hueste de la oscuridad. A menos que sigamos de cerca a nuestro líder, Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros. Pero tenemos que hacer que nuestra gente se base en las palabras. Creo que es probable, sé que es mi carga. Y sé que es tu carga. Que por favor, gente, hay que despertar. Y empieza a vivir de acuerdo a esa palabra. Y no defraudar nuestro estándar. Para dejar entrar todas las tonterías del mundo, correcto. Entonces habrá apostasía que nos sorprenderá. Martín, me estoy sorprendiendo. Si yo también. Estás siendo sorprendido, en el futuro, como lo hemos hecho en el pasado. Ver todo tipo de carácter desarrollarse. Seremos testigos de la apostasía de los hombres. En quién teníamos confianza, en quién confiábamos, quienes supusimos que eran tan fieles como el acero a los principios. Esa es una declaración bastante triste. También es interesante que usarán el hipnotismo. ¿No es eso lo que la serpiente usó con Eva? Por supuesto. No califica Hollywood para eso, absolutamente. Ha llegado el momento en que incluso en la iglesia, y en nuestras instituciones, algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero Dios guardará lo que le está encomendado. Acerquémonos a Él para que Él se acerque a nosotros. Demos un testimonio sencillo y claro, directo al punto, que el hipnotismo está siendo utilizado por aquellos que se han apartado de la fe. La formación espiritual es hipnotismo. La programación neurolingüística es hipnotismo, y que no estamos para vincularnos con ellos. Por los que se apartan de la fe, el poder del enemigo será ejercido para desviar a otros. Entonces, como dijimos, la formación espiritual, programación neurolingüística, misticismo. ¿Qué hay de la música, Martín? ¿Puede eso ser hipnótico? O, Hollywood y la música, las dos cosas principales que Satanás usa para alejarnos. ¿Y qué pasa? Ambos se están filtrando en la iglesia del espíritu. En lugar de como dijiste, tenemos que filtrarlo. Muy bien, ya lo hemos dicho 100 veces. Pero estabas en la cultura rave. ¿Utilizaron música hipnótica? Sí, por supuesto. Cuando entras en un casino, ¿qué tipo de música hay? Realmente no hay música. Es como un zumbido de fondo, ¿verdad? Y se supone que te pone en un estado alterado de conciencia, para que su lóbulo frontal sea básicamente anulado y sin efecto, para que puedan ordeñarte como ellos quieren. Hacen lo mismo en las iglesias. Pero ahora que mencionaste los juegos de azar, la otra cosa es la razón por la que hacen una máquina tragamonedas. Girar como lo hace también es hipnótico, y es que también han incorporado eso en la navegación de tu teléfono. Los videos recomendados de TikTok y YouTube se están desplazando hacia abajo, y como una máquina tragamonedas, de vez en cuando obtienes uno bueno, es como, oh, aquí hay una recompensa. Así que trabajan sobre la misma base. Todo está haciendo este tipo de cosas hipnóticas. Entonces, ¿qué cuidado debemos tener? En cuanto a cómo somos influenciados por los medios de comunicación, tienes que saber que este es el medio principal de Satanás para tratar de alejarte del camino de Dios, y puede plantar ideas subliminalmente en tu mente. Ahora que lo pienso, de nuevo, si te desplazas hacia abajo en tu propio TikTok, no uso TikTok pero he visto cómo funciona, pero recomendé videos en YouTube, por ejemplo, te desplazas hacia abajo en tu teléfono. A veces hay uno subliminal que también, videos que salen. Eso no tiene nada que ver con lo que has navegado, antes que nada, pero ahí lo ponen, como acabas de decir, para un subliminal, y a veces es incluso horrible. ¿Qué tipo de videos serían? Así que es 100% cierto lo que dices.
Es peligroso. Está bien, entonces cuando Jesús dijo que debes tener cuidado, que nadie os engañe, hay muchos frentes en los que tenemos que tener cuidado. ¿Qué hay de tu estómago? Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino su propio vientre, y por buenas palabras y bellos discursos, engañar los corazones de los simples. Entonces, es posible incluso ser engañado, a través de lo que come y bebe. Definitivamente, que nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios, sobre los hijos de desobediencia. Tan moderno el peligro que amenaza a nuestras iglesias, es que se introducirán cosas nuevas y extrañas, cosas que confunden la mente de la gente. Y no les des fuerza en el mismo momento, cuando más necesitan fuerza en las cosas espirituales. Tenemos mensajes de 3 ángeles para dar, y estamos siendo distraídos por las tonterías del despertar, por las tonterías de todo viento de doctrina que está soplando dentro de la iglesia, y por la tontería de tolerar el pecado. Porque Dios es un Dios que ama y perdona. ¿Sabes qué? Es tan triste. Y luego, para poner la cereza encima, la tontería de llevar este mensajero y tirarlo. Y luego todas esas cosas son mucho más fáciles para traer también. Sí, porque entonces hay que mirarlo de soslayo, y no enfrentarlo directamente. Que hay de que no haya compromiso con aquellos que adoran a un ídolo el día de reposo. ¿Qué le hace eso al ecumenismo? Desaparecido. Se fue, está bien. Me dijeron que los hombres emplearán cualquier política para hacer menos prominente la diferencia entre la fe de los adventistas del séptimo día y aquellos que observan el primer día de la semana. ¿Qué pasa si obtenemos un término medio como el cambio climático? Y si decidimos seguir esa mentira y seguir las tradiciones de los hombres, entonces el sábado será considerado a la ligera. No es así, ya se está haciendo. Muy bien, Satanás espera involucrar al pueblo remanente de Dios en la ruina general que está viniendo sobre la tierra. A medida que se acerca la venida de Cristo, Él será más decidido y decisivo en los esfuerzos para derrocarlos. Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz, o alguna nueva revelación, cuya tendencia es perturbar la fe en los viejos hitos. Ahora el sábado está bajo ataque en más de un sentido. No solo está bajo ataque de los que están fuera de la iglesia. ¿Qué importa en qué día se adora? Cuando Dios específicamente dijo el séptimo día, pero, ¿qué es el día de reposo? Viene en cierto ciclo que nos hemos perdido. Como los ciclos de la luna, hace esto, aquello y lo otro, todas estas cosas. Sí, entonces ahora, verás, ese es el problema. Entonces, incluso si tienes la verdad, y has aceptado todo esto, ahora el enemigo trae muchas otras doctrinas, o cosas que te pueden llevar de nuevo. Sí, cuando miro a nuestros pioneros, por ejemplo, puedes tomar cualquiera de ellos. Estaban en el mundo, eran adventistas del primer día, en una etapa y luego se convirtieron en adventistas del séptimo día, y algunos de ellos incluso en la escuela, algunos de nuestros pioneros, fueron golpeados por los maestros porque dijeron, disculpe, no eran adventistas del séptimo día. Dijeron, disculpe, señorita, el diccionario dice que el sábado es el séptimo día de la semana, y estás diciendo que es domingo. Que en realidad es el primer día de la semana. Algunos de ellos fueron golpeados por eso, y luego cuando descubrieron que el sábado era el séptimo día de la semana, lo abrazaron. Así que todos esos pioneros que llegaron sobre esa base, están de repente equivocados con algunas de las nuevas doctrinas, cuando miré esos mandamientos cambiados. Cuando recogí ese folleto que el hombre que me había traído a Dios me había dado, y decía que habían cambiado los mandamientos, y allí se establecía claramente el séptimo, y el primer día de la semana. Agarré el diccionario de Oxford, y eso me confirmó lo que fue el séptimo día, y cuál fue el primer día de la semana. Así que todos estos temas son muy importantes. Así que quieren mover los viejos hitos. En visión vi 2 ejércitos en terrible conflicto.
Estándar tras estándar se quedó atrás en el polvo. Como compañía tras compañía del ejército del Señor se unió al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo. Unidos con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Esta debe ser una de las visiones más tristes de todas. Compañía tras compañía del pueblo del Señor. Nos dejará, entonces Martín en estándar tras estándar, dejado para arrastrar en el polvo. Como compañía tras compañía del ejército del Señor, se unió al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo, unido a los mandamientos guardando al pueblo de Dios. Así que aquí hay gente que está saliendo de Babilonia, y están entrando en la iglesia, y los que han tenido la verdad, y se suponía que debían defender la verdad, y dijeron que tenían la verdad dejarán la verdad. Es terriblemente triste, eso es triste, habrá una sacudida, y los que fueron tus amigos y tus colegas, ellos se irán, y su lugar será tomado. Los números no decaerán, pero habrá un cambio de dioses. Y si la gente que no está haciendo lo correcto se van, y otros que quieren hacer lo correcto están entrando, ¿en qué? No pueden entrar en algo que se desintegre o que te fuiste. Bueno, no es cierto que antes de que se vayan, harán todo lo que esté a su alcance, traer el mundo a la iglesia, pero esto no es hablar del mundo, entrando en la iglesia, sino aquellos que han descubierto la verdad viniendo a la iglesia, y la gente que se va. Así que lo que quiero decir es, estás sacudido, correcto, no te vas de la iglesia, porque la iglesia es Babilonia, correcto, un ángel volando en medio del cielo, pone el estandarte de Emanuel en mis manos, mientras un poderoso general gritaba a gran voz, entrad en fila, dejad que los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo, ahora tomen su posición. Así que veamos las partes resaltadas. De 5 testimonios aquí, habrá muchos ahora, como en la antigüedad, que sostendrá a través de la tradición y el culto. No saben qué, Dios despertará a su pueblo. Si fallan otros medios, las herejías entrarán entre ellos, que los zarandeará, separando la paja del trigo. Así que Martín, antes del zarandeo, debemos esperar las herejías. No, va a ser un caos. Están entrando las herejías en la iglesia ahora, sí. ¿No implica eso que el zarandeo no está muy lejos? Exactamente. Ahora, ¿qué causará el zarandeo? El testimonio directo. El testimonio directo causará el zarandeo. ¿Y qué provocará el testimonio recto? El fuerte grito. El fuerte pregón. ¿Y qué provocará el fuerte pregón? La persecución que se avecina, debido a la implementación de la marca de la bestia. Exactamente. Así que cuando se está implementando la marca de la bestia, entonces vendrá un zarandeo, y hasta ese momento, no podemos juzgar a esta iglesia. Aparte de juzgar lo que está mal dentro de él. Eso es exactamente lo que dice la Escritura, y el espíritu de profecía nos lo está diciendo. Entonces, a medida que se acerca la tormenta, una gran clase que ha profesado fe en el mensaje del tercer ángel, pero no han sido santificados por la obediencia a la verdad, abandonar su posición y unirse a las filas de la oposición. Están entrando o saliendo, Martín, salir, están saliendo. Esto es muy importante. Martín, siempre hemos dicho que no abandones el barco. No todo el mundo está contento con eso, pero veamos esta carta a un hermano Emi. Podría ser Martín, podría ser el hermano Martín, tienes razón. Martín, tómate esto en serio. Anoche tuve un sueño impresionante. Pensé que estabas en un barco fuerte, navegando en aguas muy bravas. A veces las olas se orinan en la parte superior, y fuiste empapado de agua. Dijiste, me bajaré, este barco se está hundiendo. Hay muchos gritando ahora, el barco se está hundiendo. Abandonen la nave, precisamente, así que por favor escuchen y presten atención. No, dijo uno que parecía ser el capitán. Este barco navega hacia el puerto, nunca se hundirá. Pero respondiste, seré arrastrado por la borda. Como no soy ni capitán ni segundo, ¿a quién le importa? Me arriesgaré con ese navío que ves allá.
Dijo el capitán, no te dejaré ir allí. Porque sé que ese barco golpeará las rocas. Antes de que llegue al puerto, te enderezaste y dijiste, con gran positividad, este buque se convertirá en un naufragio. Puedo verlo tan claro como puede ser. El capitán te miró con ojo penetrante, y dijo con firmeza, no permitiré que pierdas la vida, tomando ese barco. Los maderos de su armazón están carcomidos, y ella es una nave engañosa. Si tuvieras más conocimiento, podrías discernir entre lo espurio y lo genuino, lo santo, y el destinado a la ruina total. ¿Qué necesitamos, Martín? Más discernimiento. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo obtenemos de las escrituras y los testimonios? Estamos de vuelta al punto de partida. Hay dos grupos dentro de esta iglesia, nos guste o no. Los que retienen el testimonio y guardan los mandamientos. Y los que traen tradiciones de hombres. Y desprecian los testimonios. Lamentablemente, y eso será, hasta que termine el proceso de tamizado. ¿Correcto? Así que reiteremos esto, porque esto es muy importante. Ahora no podemos salir de la base que Dios ha establecido. Ahora no podemos entrar en una nueva organización, porque esto significaría apostasía de la verdad. Es una declaración muy simple. Entonces, ya sabes, aunque estés sorprendido por lo que está pasando dentro de las iglesias, esta herejía, esta apostasía está entrando, para que haya un zarandeo. Verás, el problema es que hay muchas citas que se están presentando que ella no tenía ninguna confianza en la conferencia general nunca más. Sí, eso fue después de la debacle de 1888, y tomó algunos años, bastantes años, que ella realmente dijo eso, pero también hay citas después que ella dice, la fe se restaura en él, y luego salen estas citas. Ahora, esto es en 1905, así que ella dijo, no podemos salirnos de los cimientos. Aquí hay una cita de Testamarius to Ministers. Juan fue llamado para contemplar un pueblo distinto, de los que adoran a la bestia o a su imagen, guardando el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia. Juan declara, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Martín, esta es una declaración muy definitiva, porque dice, muy claramente, la observancia de este día es la marca de la bestia. Eso se llama exégesis. Ahora, algunos de nuestros líderes están diciendo, no se puede aplicar la exégesis a sus declaraciones. Solo homilética, es decir, solo por predicar. Pero Martín, esa es una doctrina espuria. Porque o el profeta está hablando las palabras de Dios o no lo es. O tiene la autoridad de Dios o no la tiene. No puede ser a medias. Si quieres usarlo como homilética, entonces puedes decidir qué es, qué tienes que cumplir y lo que no. Correcto. Donde si es de Dios, hay que adherirse todo, a todo, absolutamente, correcto. Vale, pregúntate, ¿hay mensajes construyendo o derribando? Esa es la primera pregunta. ¿Están instando a salir o esperando en el Señor para limpiar su iglesia? ¿Están enseñando cosas relevantes a los mensajes de los tres ángeles o distraerse de ellos? ¿Están devolviendo a la iglesia a las tradiciones, formas y ceremonias? ¿O están enseñando la justicia por la fe? Esas son las preguntas que tienes que hacerte. Puedes agregar otro. Estás trayendo prácticas mundanas a la iglesia y haciéndolos aceptables cuando Dios en su palabra los condena. Sí, no. Correcto, esa era la pregunta. Entonces Dios tiene una iglesia en la tierra que son su pueblo escogido, y que guardan sus mandamientos. No es liderar una rama perdida, ni una aquí y otra allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay lágrimas entre el trigo. ¿Estaba Dios guiando a un pueblo a través del desierto? Sí. ¿Fue él? Sí. Pero fueron algunos de ellos removidos por Dios. Muchos de ellos. Está bien, eso es un tipo, sí, bueno, o dijo, salid de en medio de ellos mi pueblo. Y no le sugirió eso a Moisés como una prueba. Eso es exactamente lo que pasó. No dijo él,
Hazte a un lado y haré de ti una nueva nación. Exactamente. Oh, ese es un hermoso ejemplo. Y eso fue una prueba, ¿verdad? Sí. Y Moisés dijo, no. Así que aquí tenemos exactamente la misma situación. Y es tan fácil mirar la apostasía y decir, condenemos todo y comencemos. Martín, comenzaremos uno nuevo contigo. ¿Qué dices con tu descendencia? Vámonos. Bueno, salgamos de esta iglesia. Vamos y empecemos lo nuestro. Y sabremos cómo hacerlo correctamente esta vez. No, no, no haremos eso. Porque la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre la carne. ¿Quieres entonces que los recojamos? Fue la pregunta del sirviente. Pero el maestro respondió que no. Esto mientras recoges la cizaña, también arrancarás con ellos el trigo. La red del evangelio atrae no solo buenos peces, pero malos también, y el Señor sabe quiénes son los suyos. Esta es la iglesia de Dios. Déjalo en manos de Dios. Sí, llora fuerte y no escatimes. Eso es todo. Y contar a la casa de Jacob sus pecados. Pero no vayas a juzgar. Porque podrías estar echando aire a los lobos. Se encontrará que aquellos que llevan mensajes falsos no tendrá un alto sentido del honor y la integridad. Ellos engañarán a la gente y se mezclarán con sus errores. Los testimonios de la hermana White luego usan su nombre para dar influencia a su trabajo, y lo torcerán. Esa es la cosa, lo usarán para su beneficio, para lograr su propósito. Martín, la única manera de hacer esto es leerlo tal como está. Ya sabes, dice que hacen tal selección de los testimonios como creen que pueden torcer, para apoyar su posición y colocarlos en un escenario de falsedad, para que su error puede tener peso y ser aceptado por la gente. Eso es exactamente lo que están haciendo. Eso es exactamente lo que están haciendo. Y lo triste es que ellos, tratando de sacarte de este cuerpo, ¿quién tiene que hacer el zarandeo? Dios hará el zarandeo. Ni la gente, ni los líderes. Nadie en la iglesia hará el zarandeo. La venida, o la salida de esta iglesia, Dios lo hará. Absolutamente correcto. Así que afirmar que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es hacer la misma afirmación que Satanás, que es un acusador de los hermanos. ¿Quién los acusa delante de Dios? Noche y día. Martín, Jesús habló en contra de los pecados de los fariseos. Sí, no hay todo un capítulo de ayes contra ellos. Capítulo 25. Sí, se perdieron todos los fariseos. No, no, no. Solo recuerda eso. Solo recuerda eso. Incluso toda la iglesia estaba en problemas. Y Dios dijo, estás en problemas. Pero todavía eran ellos los que estaban guardados allí, correcto. Por este mal uso de los testimonios, las almas son puestas en perplejidad, porque no pueden entender la relación de los testimonios de tal posición, como lo toman los que están en error, porque Dios quiso que el testimonio siempre tener una puesta en el marco de la verdad. Entonces, solo si esta primera sección aquí es verdad, entonces debe estar en esa configuración. No se puede poner en otra configuración. Así que ya ves, los testimonios están apoyando la Biblia y apoyando la verdad. Así que si haces mal uso de estos testimonios, le estás diciendo a la gente que en realidad estás pecando, porque estás denigrando la verdad. Está bien, entonces la iglesia puede parecer a punto de caer, pero no cae, permanece, mientras que los pecadores en Sión serán zarandeados. Eso es bastante simple. No sé cómo puedes malinterpretar eso. Está bien, la paja se separó del precioso trigo. Esta es una prueba terrible a medida que tribu tras tribu entran, y compañía tras compañía se muda. Esa es una prueba terrible porque algunos de estos son tus amigos, algunos de estos son personas que admirabas. Sin embargo, debe tener lugar, es solo en parte imposible. Así que Martín, el tema será el sábado. La marca de la bestia, la implementación de la marca de la bestia será el problema. Causará el temblor. Todavía no se ha hecho cumplir. Todavía están hablando de eso.
Hay muchos que simpatizan con la visión mundana de ambiente y despertar y todas las tonterías. Eso va con eso, sí, entonces toda la apostasía que leemos en Ezequiel, está sucediendo, sí, y hay un consejo que obviamente está equivocado, porque está en armonía con lo que el mundo está haciendo, y no sobre lo que Dios ha instruido a su pueblo, sí, entonces vi que Dios tenía hijos que no ven. Y guardar el sábado, no han rechazado la luz sobre él. Y al comienzo del tiempo de angustia, fuimos llenos del Espíritu Santo mientras salíamos, y proclamó el sábado más plenamente. Entonces eso debe ser porque hay una proclamación, con respecto al sábado, y esto enfureció a las iglesias y a los adventistas nominales, ya que no podían refutar la verdad del sábado, y en este momento, todos los elegidos de Dios vieron claramente, que teníamos la verdad y salieron, y soportó la persecución con nosotros. Así que esta es tribu tras tribu que entrará, mientras que aquellos que han tomado la posición del mundo, se mudará. Y esto será a causa del sábado. Así que tenemos que esperar hasta esa parte, para que todo este zarandeo realmente se lleve a cabo, y cuando esta obra haya sido cumplida, los seguidores de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén sean agradables al Señor, como en los días antiguos, como en años anteriores, citando Malaquías 3.4. Luego la iglesia, que nuestro Señor a su venida, es recibir para sí será una iglesia gloriosa, no tener mancha ni arruga ni cosa semejante. Citando Efesios 5:27, entonces mirará, como la mañana, hermosa como la luna, clara como el sol, y terrible como un ejército con banderas. Martín, no tembremos antes de tiempo, no se supone que hagamos ninguna sacudida, se supone que debemos predicar el testimonio directo, ese es nuestro trabajo. Y sí, hay apostasía en la iglesia, y sí, algo de esto es de una naturaleza horrenda, eso no convierte a la iglesia en Babilonia. Eso nos dice que el tiempo está cerca, porque la apostasía y la herejía está entrando en la iglesia para sacudir a la gente, para que tomen bandos distintos, a favor o en contra de un problema. Dios nos dé sabiduría para aguantar y estar en el barco que será llevado a través al puerto a pesar de que compañía tras compañía se irán. Necesitamos oración. Oremos. Padre Celestial, estamos viviendo en estos tiempos terribles, y el temblor está sobre nosotros. La última gota todavía tiene que caer sobre el lomo del camello, y luego veremos quiénes son los verdaderos, que defienden la justicia y la verdad, no su propia justicia, no sus tradiciones, sino la justicia de Cristo. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se inclina para ser, pasillos para ser, cielo para ser, santo para el poder de los dividendos y la gloria de Broque. Voz a los locutores en la iglesia del Señor, Jesús Ider.